Bien, continuando con nuestra segunda entrega sobre el tema que estamos abordando el día de hoy y que tiene que ver con el libro de Revelaciones y una interrogante, una paradoja, un cuestionamiento que nos tenemos de que si debe ser interpretación o revelación sobre un texto que hemos considerado nosotros ha estado cuasi desechado, abandonado por los grupos religiosos en un extremo y en el otro abusivamente degenerado, corrompido, producto del el radicalismo paulinista que existe hoy en día. Nos parece fundamental, creemos que es necesario hacer algunas acotaciones propias del texto en referencia. Y esto tiene la naturaleza particular, intrínseca, de no permitir que los paulinistas, los pedristas, los juancistas y otras hierbas quieran corroer o corromper este texto, a pesar de que a través del tiempo, a través de la historia, a través de lo que consideramos nosotros ha sido el desenvolvimiento del paganismo, de la confusión religiosa y de lo que en la actualidad estamos viviendo como, diría yo con más exactitud, un paganismo cristiano y un paganismo judío, sin por ello dejar de por fuera un montón de tendencias e ideologías. Pero la idea central que nosotros queremos desarrollar en esta segunda entrega tiene que ver con lo que el texto nos está dando. Este texto tiene una serie de particularidades con las que tenemos que tratar de sobrellevar. Ha existido a través de los tiempos incontables e innumerables interpretaciones de este libro. Y con mucha certeza puedo decir que hasta el día de hoy han sido desacertadas. Han habido combinaciones extraordinariamente corruptas, corrompibles, entre las declaraciones de los paulinos, en este caso particular de Pablo, y las declaraciones del Mesías Jesús, y en este caso particular la revelación divina de Dios. Mire qué cosa tan más, diría yo, extraordinaria, tan más interesante con relación a este asunto. Pablo cometió una serie de errores, una barbaridad de errores, y dejó y no se dedicó a la estructuración, configuración y administración de la obra de Dios. Y dijo una serie de sandeces y declaraciones, pero terribles, ¿verdad? Que sentarse a hablar de ellas es como traumático y como complicado. Dentro de esos abusos y excesos que cometió él, está el pretender creer que él dominaba el conocimiento
o la revelación del fin. Hoy en día tiene sumergidos a un montón de grupos, denominaciones religiosas en una locura de doctrinas, teorías, dogmas. Bueno, una cosa terrible. Unos diciendo que va a haber arrebatamiento, otros cómo va a ser el arrebatamiento, cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, qué cosas deben de cumplimentarse para que se dé el arrebatamiento y bueno, habría que estudiar eso un día, ¿va? Consideramos nosotros, para encontrar el meollo del asunto. Entonces imagínense ustedes que hasta el día de hoy nos han metido en la cabeza una serie de falsas teorías, estos paganos cristianos. Una de ellas es este asunto de la segunda venida de Jesús, que otros la conciben o la unen o la juntan con el arrebatamiento. Entonces, como es un asunto bien, diría yo, mohoso, complicado, muy oscuro, este asunto del arrebatamiento, y del que no creemos, no participamos en esa locura paulina. Entonces nos hemos decidido navegar o incursionar en el texto de Revelaciones. Un texto que, como dijimos al principio, ha sido olvidado por algunos o corrompido por otros. O sea, hay una gama de cosas que le han pasado a este texto. En nuestro caso particular, interpretamos y entendemos que el texto es único. Bueno, Dios es único también, ¿verdad? Y al ser un texto único, nos dice anticipadamente una serie de cosas que son necesarias entender. Por eso estábamos analizando el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Y para volver a refrescar la memoria de qué es lo que habla el versículo 1, pues lo vamos a leer en esta versión de Reina Valera 60 y otras versiones mejores que esta, pero el conglomerado en general es la que más usa. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, Revelaciones. La revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Estábamos analizando, observando, visualizando una idea que tenemos en nuestras manos, simbólicamente hablando. Y esta idea de este versículo 1 nos permite encontrar en los pesos y contrapesos verdades y no verdades. Este asunto es importantísimo porque cuando usted lee el pasaje de la Escritura, y no estoy hablando de un pasaje en particular, sino la regla general, usted debe de dejar que el estudio le permita ver pesos y contrapesos para hacerse una idea si estamos ante un texto que tiene en parte verdad y en parte manipulación. Pretender
creer que la escritura totalmente fue hecha sin este sentido es andar muy mal en la vida, porque hay pesos y contrapesos. Y es importante investigar si lo que estamos leyendo es totalmente cierto o parcialmente cierto o totalmente falso. Sobre ese tema algún día nos vamos a dedicarle un tiempo para abordarlo con más amplitud, con más esparcimiento, con más claridad, y que nos permita tener una concepción más clara. Pero en este momento nos encontramos analizando el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces miren qué interesante. Vuelvo a repetir. Hay un principio de pesos y contrapesos en las escrituras. La primera línea, si podemos hablar de una línea, que dice la revelación de Jesús el Mesías, nos sirve de contrapeso a lo que, a saber qué bárbaro, a saber qué individuo, cuando plasmó en la versión Reina Valera 60, se le ocurrió decir el Apocalipsis de Juan. El contrapeso de este texto es, de esta declaración, de este título, de esta nomenclatura, es la primera línea del versículo 1. Ya sabemos que la revelación o el Apocalipsis es de Jesús, ¿verdad? Pero el Mesías nos muestra como principio de autoridad un elemento que es siempre necesario recordar. Hay un principio en las escrituras que se conoce como la autoridad. La autoridad nace del autor. El autor crea la autoridad porque es un principio, es una facultad y es una propiedad del autor. El autor tiene esa autoridad. En otras palabras, es autoridad primaria. Es autoridad única. Es la verdadera autoridad. Pero en la segunda línea, si se pudiese decir eso, la Escritura dice que esa revelación se la dio Dios a Jesús. Entonces ya se nos está hablando aquí en estas dos líneas de una autoridad primaria y de una autoridad delegada. La autoridad primaria pertenece al autor, en este caso Dios. La autoridad delegada pertenece al Mesías, que la recibe de Dios, que es el autor. No sé si nos estamos entendiendo. Y esta autoridad que está revelada nos permite entender lo siguiente. Hemos siempre sostenido, por el que el texto así lo dice, a nivel revelacionista, que Dios creó el Apocalipsis. ¿Y por qué nosotros sostenemos que Dios crea el Apocalipsis? Porque Dios es un Dios creador. Sus manifestaciones crean algo.
Cuando Dios habla, crea la palabra. Cuando Dios ordena, crea la orden. Cuando Dios revela, crea la revelación. Porque Dios es un Dios creador. Por lo tanto, esta revelación que recibe el Mesías de parte de Dios es una revelación creada. En otras palabras, lo que tenemos es aquí un libro único. ¿Y por qué es único? Porque Dios es único y Dios creó la revelación. Con esto en mente, ahora tenemos en nuestras manos imaginarias esta idea, que es lo que estuvimos hablando en la primera entrega. Hemos encontrado algo. Y esto que hemos encontrado, nos permite captar una serie de símbolos. Los símbolos en materia cabalística son muy importantes como los números. No confunda los números con los símbolos, porque cabalísticamente son distintos. Pueden interactuar, pueden formar un mensaje, pueden crear un círculo de poder, pero los símbolos y los números son cosas distintas. No vamos a entrar a este otro tema fascinante e interesante y místico, porque entonces nos vamos a salir del tema principal. Y nuestro tema principal en el que nos encontramos es lo que tenemos en nuestras manos imaginarias. Dios, a través del Mesías, Jesús, nos dio una idea. Y esta idea es importantísimo que la entendamos, la clasifiquemos, la ordenemos y sobre todo la usemos. Para ello necesitamos nosotros entender conceptos. Cuando Dios crea algo, ese algo debe de ser entendido, debe de ser estructurado y debe ser consolidado en una institución. ¿Qué estamos queriendo decir? Bueno, lo que estamos pretendiendo nosotros hacerles comprender es que como es algo nuevo, es algo único, porque único es Dios, no hay más Dios, no existen dioses ni diosas, solo existe Dios, no existe un Dios, existe Dios, por eso es único. Entonces, lo que tenemos aquí como revelación es único. Y ese título, esa denominación, esa asignación, esa etiqueta que le estamos poniendo de único, solo nos lleva a algo. Y es que por primera vez el texto de la Escritura nos permite concebir lo siguiente: que no estamos aquí hablando de principios humanos, no estamos hablando de conceptos antes de la caída ni después de la caída. Estamos hablando de un pensamiento divino que se va a formar y plasmar en líneas de textos. Y esas líneas de texto tenemos nosotros que descifrarlas y llegar a la verdad, para que después
podamos construir instituciones. En otras palabras, esta revelación, lo que está dándole al traste es al paulinismo, al juancismo y al pedrismo y a otras hierbas. Y nos está enseñando a nosotros que debemos aprender de las nuevas instituciones que Dios ha concebido se van a desarrollar en el tiempo del fin, antes del fin, durante el fin y después del fin. ¡Wow! Esto es otra historia. Porque tenemos que dejar atrás el paulinismo, el pedrismo, el juancismo y ver el texto de las Escrituras que nos muestra y nos enseña con relación a los tiempos finales que van a ser regulados de una forma totalmente distinta a la que la gran mayoría de gente cree que se va a dar. Entonces miren qué interesante. Esta revelación que Dios le dio es para manifestarle a los siervos las cosas que deben suceder, según aquí, pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren qué cosa tan más interesante. Siempre se ha discutido y debatido por qué el libro de Revelaciones usa esa expresión pronto. ¿Por qué se dice que ya va a ser? Si del texto a la fecha han pasado más de 2000 años. Muchos analistas y comentaristas de este pasaje llegan a la conclusión de que Juan estaba hablando de que eso va a ser para una generación y cuando esa generación llegue, pues ahí van a empezar a cumplir las cosas. En nuestro caso particular tenemos, de acuerdo a los pesos y contrapesos, una inquietud. Y esta inquietud siempre nosotros la vamos a decir, y siempre va a haber cuestionamiento fuerte, contundente, en los textos de las Escrituras con los escritores. Juan era de la teoría que todo iba a ser ya. Bueno, no dista de lo que tampoco decía, de lo que también, decía Pablo, que iba a ser ya. Porque todos quieren sujetar a Dios a sus tiempos, cuando nosotros somos los que tenemos que sujetarnos al tiempo de Dios, no a la inversa. Entonces imagínense qué problema este. Según el peso y contrapeso, esta expresión de suceder pronto es una expresión que tiende a no ser cierta, que tiende a tener algo así como una especie de añadidura de alguien con algún interés en particular. Y como vamos a seguir viendo, estos pesos y contrapesos van a seguir dándonos ciertas alertas. Pero bien, antes de que continuemos hacia ahí, tenemos que dejar establecido que lo que tenemos o lo que nos han dado en nuestras manos es un texto que debe ser abordado en su totalidad y comprendida la nueva doctrina, la nueva enseñanza, los nuevos principios, los nuevos protocolos, la nueva forma de comportamiento que debe de tener una persona que está preparándose para el final. Y yo espero
que las personas comprendan que no pueden seguir atadas al paulinismo, al juancismo y al pedrismo, porque ahí se van a quedar rezagadas. ¿Y por qué sostenemos nosotros que se van a quedar rezagadas? Porque los que crean en la falsa teoría del arrebatamiento van a seguir viviendo con ese estigma del arrebatamiento. Los que crean con un futuro definido por los apóstoles, pues ahí se van a quedar esperando que se defina eso. Y los que tenemos interés en entender y comprender el fin creado por Dios, pues nuestro lugar aquí está en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. En otras palabras, pues lo que estamos diciendo nosotros es que eso nos entregó este texto. Y se nos encomia, se nos obliga, se nos pide de que lo entendamos y que entendamos las nuevas reglas por las cuales se va a regir el mundo cuando empiece el fin. Por eso es una revelación, y esa revelación es del Mesías. Quien se la dio fue Dios, con el propósito de hacer comprender a sus siervos las cosas que van a suceder. Dice aquí pronto. Creemos nosotros que sí van a suceder. Y declaró esa revelación, según dice el texto, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías Jesús y de todas las cosas que ha visto. En este versículo 1 y versículo 2 se da el peso y contrapeso. Se puede ver cómo Juan, en esta introducción, mete sus intereses, que nada tienen que ver con la revelación del Mesías Jesús. ¿Verdad? Nada tiene que ver. Pero bueno, cuando avancemos más en el estudio, vamos a ir apreciando una serie de situaciones extrañas que nos van a llamar poderosamente la atención, pero que consideramos que es fundamental y necesario abordar. Entonces establezcamos principios fundamentales. El primer principio es que Dios nos está dando un texto con el propósito de que lo aprendamos, lo manejemos y sepamos cómo se va a comportar el creyente, no el cristiano pagano, no el judío pagano, ni otras hierbas. Estamos hablando del creyente puro, de ese que no está asociado a grupos religiosos, a denominaciones, que no se ha radicalizado, que no exporta religión, que no sigue las tendencias paulinas, pedristas o juancistas, que no está engañado por la confusión religiosa, sino que es una persona que vive y camina con Dios. No estamos hablando ni de puros ni de santos. Estamos hablando de individuos imperfectos que tienen como diferencial no ser religiosos ni ser paganos cristianos.
Porque hoy en día esta frase que se está volviendo popular, o que está empezando a quedar en boga, de paganos cristianos, pues hoy en día uno la ve, ¿va? Ve los paganos cristianos que adoran a Baal, que están con Astaroth, con Astarte, y que tienen cultos paganos. Celebran el natalicio de las fiestas saturninas o mitraicas, que cuando viene la Semana Zángana pues ahí andan en cuestiones de procesiones o están en sus templos religiosos con algún paganismo. O sea, este es un asunto de que habría que entrar de lleno en él, pero no es el momento, porque no es el tema. Entonces, estamos interesados más bien en que el creyente, esta persona de la que no se conoce nombre, de la que no participa en templos o grupos religiosos, que su vida está dedicada a salir adelante y a buscar a Dios, a tratar de comprenderlo y de servirlo en lo que él puede, y que no tiene vínculos con estos paganos cristianos de hoy en día, que son toda una historia. Entonces a ellos, a estos creyentes, este texto les habla y les pide que se empiece a estudiar, a comprender y analizar, porque aquí están las nuevas reglas que va a exigir Dios en el tiempo del fin. No va a existir eso de que el arrebatamiento, no va a exigir ese montón de cosas que hablan los paulinos, los pedristas ni los juancistas, sino que lo que está en el texto de las Escrituras. Entonces, en otras palabras, nos podemos dar por entendidos que hemos encontrado la piedra angular de todo este proceso, y con esta piedra vamos a construir las instituciones que lamentablemente Pablo no se dedicó a construir y a consolidar, y que por eso hoy en día eso es un desastre. Los paganos cristianos, eso es una cosa pero horrible, que ni quiera ponerse a hablar de ese tema es cosa seria. Por eso sostenemos mejor que nos vamos a dedicar a entender este texto. Y esta es una cosa importantísima para nosotros. Como hemos dicho, el versículo 1 nos permite a nosotros comprender las nuevas reglas y edificar las nuevas instituciones con las que se nos va a regir en el tiempo del fin. Podemos ver también que hay pesos y contrapesos. Y esto sí considero yo que es importante que lo manejemos, porque en la siguiente entrega vamos a hablar un poco más de esto de pesos y contrapesos, porque consideramos que es importante sacar la basura, lo que no sirve del texto, lo que a mí no me interesa, lo que mandó a decir Juan, no tiene ningún sentido para mí. Me interesa cuando habla Dios, y cuando habla el Mesías Jesús, y cuando habla el Espíritu Santo. Ya los juancistas, pues no, porque esos metieron de andar por mucho tiempo y no vamos a seguir en ese tema. Así que yo les voy a invitar pues que nos acompañen en la tercera entrega de este interesante tema. Puede también escribirnos a nuestro correo electrónico, visitar nuestra página web o la página web de la iglesia. Nos puede encontrar en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook,
como La Última Iglesia. Nuestro correo electrónico es laultimaiglesia@gmail.com, donde nos puede escribir y comentarnos o darnos su opinión. Va a estar interesante. Vamos a dejar a un lado esta por ahora, para que en la siguiente entrega podamos ya dar otro paso más sobre este estudio, pero esperamos que haya quedado claro dos puntos importantes: la piedra angular para las nuevas instituciones de la Iglesia y los pesos y contrapesos. De antemano agradecemos su atención. Muchas gracias.